donde solamente quieren los pastores y la gente oír qué dice la Biblia de qué época estamos viviendo. Y en todos estos lugares me han preguntado, ¿es cierto que el anticristo va a ser Obama? ¿Es cierto que el anticristo es el Papa? ¿Es cierto que va a ser Juan Carlos de España? ¿O va a ser el príncipe de Asturias? ¿O va a ser el de Inglaterra? ¿Va a salir el anticristo? ¿Es cierto que la bestia es una máquina? ¿O es verdad que es un reino? ¿O es verdad que el anticristo es una computadora? Y todas estas barbaridades tienen solamente un origen: ignorar lo que la Biblia dice acerca de lo que estamos viviendo. En esta conferencia anterior, que ustedes no vinieron al primer servicio, hablé sobre la bestia que sube del abismo. Y esta es la continuación de esta primera conferencia, se las recomiendo para que tengan el hilo de las dos y puedan ustedes entender claramente de dónde vendrá el anticristo, que es lo que vamos a ver en esta tarde, y las falacias y los mitos y las mentiras que están alrededor de la Biblia, que no tienen su origen en la palabra de Dios. Esta conferencia se llama El reinado del anticristo. El reinado del anticristo. Dice en Apocalipsis capítulo 13: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Cualquier persona que venga y abra la Biblia y lea esto puede darle la interpretación privada, tal vez después de cenar pizza en la noche, y decir, pues las cabezas son esto, los cuernos son aquello. Y quiero decirles lo siguiente: si tú quieres conocer los símbolos que el Espíritu Santo usó para poder describirnos misterios escondidos y revelados por el mismo Espíritu Santo, se encuentran dentro de la misma Biblia. Entonces la Biblia nos explica, como ya lo vimos, qué son las 7 cabezas, que son 7 imperios o 7 reinados que han existido durante toda la historia, y que han sido 7 imperios que han perseguido y perseguirán al pueblo judío y al pueblo de Dios. Los 10 cuernos, ya lo vimos también, son 10 gobiernos, o son las 10 formas o la nación de confederación de naciones que el anticristo va a gobernar. Estas naciones van a surgir del antiguo imperio romano, y el anticristo será el futuro dictador solo de estas 10 naciones, Europa y el Medio Oriente. Vamos a demostrar en esta tarde que el anticristo no es verdad que va a gobernar el mundo entero. No es verdad que el mundo entero va a ser marcado con el 666, sino solamente las naciones que se encuentran dentro del reino del anticristo. Y vamos a demostrar que hay muchas naciones en el tiempo del anticristo que no se van a someter a él, que le van a hacer la guerra a él, y que concluirá con la guerra de la batalla del Armagedón. Entonces dice aquí en Apocalipsis que esta bestia que sube del mar, la bestia es el anticristo. Ya lo explicamos en la clase anterior también. Con las 7 cabezas tenía un nombre blasfemo en cada cabeza, porque cada imperio, los voy a repetir: el imperio asirio, apúntalo, el imperio egipcio, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, los últimos 6 imperios desde tiempos de Juan, que se escribió el Apocalipsis, han sido imperios que han tratado de oprimir, perseguir al pueblo de Dios. Y cada cabeza o cada imperio ha tenido un nombre blasfemo porque ha blasfemado contra Dios, y han tratado de independizarse y de hacer que el Estado gobierne la familia. Y la función del Estado, de acuerdo a la Biblia, es imponer el temor a los criminales, garantizar seguridad a los ciudadanos y tratar de elevar el nivel del ciudadano, ¿verdad?, a través de la construcción de carreteras, de edificios, etcétera, etcétera. Y la iglesia, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. La iglesia no debe meterse con las responsabilidades del Estado, el Estado no debe meterse con las responsabilidades de la iglesia. Sin embargo, el Estado no puede hacer algo que solo la iglesia puede hacer: cambiar el corazón de las gentes. El Estado trata de meter a la cárcel a los delincuentes,
creyendo que un sistema penitenciario puede rehabilitar o restaurar a un ser humano, cosa que es absolutamente risible. Porque en la cárcel nadie se restaura, al contrario, se convierten en mejores criminales, porque es la mejor escuela que existe del crimen. Entonces las escuelas, las cárceles, es una falacia, ¿verdad? Es un invento de que sean centros de rehabilitación, porque no rehabilitan a nadie, solamente los confinan ciertos meses o años, pero no cambian el corazón de la persona. Cuando yo me acuerdo en tiempos del presidente López Portillo, en los 80s, fuimos a ver al general Durazo, que era general de la policía. Yo lo convencí y le dije: general, quiero decirle a usted que ustedes no van a poder nunca rehabilitar a alguien. Denos oportunidad a la iglesia de ir a las cárceles. Fue cuando iniciamos el ministerio que tenemos todavía penitenciario de hace más de 20 años. Y denos oportunidad de demostrarle que lo que ustedes no pueden hacer, la iglesia lo puede hacer, predicando el evangelio de la gracia de Dios. Y me acuerdo que esa vez le dijo al teniente coronel Roberto Barragán, que es cristiano y que todavía vive, que era jefe de los helicópteros de la escuadra de la policía en aquel tiempo: a ver, Roberto, por favor, llévate al doctor Alducin y me formas en Santa Marta, Catitla, los 1836 presos que había en aquella época, en los 80s. Y me acuerdo que aterricé en el helicóptero ahí en el patio de esa, con muchos policías alrededor. Les hablé sobre el hijo pródigo. De los 1836 presos, 1650 se entregaron a Cristo. Y fue tan grande el impacto, que nos dio permiso el general en aquellos días de construir dentro de Santa Marta, Catitla, y todavía existe esa construcción, una capilla. Y nos mandó a hacer un cuarto, ¿verdad?, como para 150 personas, y ahí se levantó la iglesia que se llamó la iglesia Jonás. Y comenzamos cada 15 días ir a tener un discipulado. Ahí me acuerdo que se encontraba también Serrano, el que era antes director de Pemex, que estaba ahí guardado. Y me acuerdo que invitó a Cristo en su vida. Bueno, no sé si siga, ¿verdad? Pero había muchas personalidades, políticos, etcétera, etcétera, ex jefes de cárteles, de la mafia, etcétera, etcétera. Y fue tan grande el impacto que, gracias a Dios, desde el 83, 84 hasta nuestros días, tenemos ese ministerio. Y tenemos pues ahí en México, en la oficina de la Iglesia del Norte, lleno de cuadros de la Secretaría de Gobernación reconociendo a Vía Nueva para el Mundo como la institución que más ha afectado la colonia penitenciaria en la República Mexicana. Así que también es un orgullo para nosotros poder decir eso. Entonces lo que el gobierno no puede hacer es nuestra responsabilidad. Solo Cristo cambia los corazones. Eso el gobierno no lo puede hacer. Y entonces esa es la forma en la que la iglesia debe trabajar con el gobierno y el gobierno con la iglesia. Benditos y dichosos los gobiernos que reconocen esto y piden ayuda a la iglesia, porque les damos la ayuda precisamente que ellos no pueden hacer: cambiar al ser humano. Muy bien, en el versículo 2 de Apocalipsis 13 dice la Biblia que la bestia que Juan vio la asemeja a 3 animales: a un leopardo, a un oso y a un león. ¿De dónde sacó Juan a estos 3 animales? De Daniel capítulo 7. Allí en Daniel capítulo 7, Daniel tiene una visión de 4 animales. Y uno era como un oso, el otro era como un leopardo, el otro era como un león. Y estos 4 animales en Daniel capítulo 2 se dice que representan a 4 imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Entonces deducimos, trayendo las profecías de Daniel y uniéndolas con Apocalipsis, que el anticristo va a gobernar en el Medio Oriente principalmente, porque el leopardo representa a Grecia en Daniel 7, el oso a Babilonia y el león a Medo-Persia. Entonces estos 3 naciones de hace 2500 años, síganme con cuidado, de acuerdo a las profecías bíblicas, van a volver a revivirse. Y ante nuestros ojos, Babilonia es actualmente Irak, Medo-Persia es actualmente Irán. Se le cambió en 1935 el nombre de Persia a Irán por el Shah de Irán. Y Grecia y el Imperio Romano, ante nuestros ojos,
se está levantando desde 1957 como la Unión Europea, que tiene un Producto Interno Bruto y tiene 3 veces el valor. El euro ahorita está en 20 pesos el euro, el dólar está en 15 pesos ya casi, ha sobrepasado el euro a todas las naciones del mundo y es el bloque más fuerte económico, político, comercial y militar del mundo actualmente, Europa. El Medio Oriente es el lugar de más riquezas petroleras o petrolíferas. Y el Medio Oriente va a comenzar a gobernar el mundo tal como la Biblia lo profetizó por causa del petróleo. Porque Estados Unidos y China consumen juntos el 50% del petróleo mundial. Y como a los árabes están en contra de los judíos y Estados Unidos ha protegido desde la Segunda Guerra Mundial a la nación de Israel, ahora chantajearon ya a la OPEP, a la Organización de Productores de Países de Petróleo, y entonces exigieron que ya no se comprara el petróleo en dólares, sino en euros. Al cambiar la moneda o la paridad de dólares a euros, Estados Unidos se comienza a desplomar. Los bancos comienzan a quebrar, comienzan a ver que sus intereses no les alcanzan. Estados Unidos, escuchen, tiene una deuda de 3 trillones de dólares. Para que ustedes tengan una idea de cuánto es $1 trillón, $1 trillón es lo siguiente: tendrías que pagar tú $1 cada minuto, 365 días al año por 200 años para juntar $1 trillón. Ustedes que son matemáticos y tienen su computadora, $1 por minuto. Cada día, cada hora, 365 días al año, durante 200 años para pagar $1 trillón. Para que tengan ustedes una idea de que es impagable la deuda que tiene el gobierno, ¿verdad?, de la Reserva Federal del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué cosa nos dice esto? Estados Unidos, ante los ojos del mundo, tal como la Biblia lo profetizó hace 2500 años, está comenzando a hundirse y hundirse y hundirse, y arrastró a todos los que tenían en el dólar su reserva y su apoyo. Y como el dólar era el oro en Fort Knox, el apoyo que tenía, ya ahorita no existe el apoyo que el dólar tenía en el oro, porque una moneda tiene que estar respaldada. En México respalda nuestro peso la plata de Tasco, y nos damos cuenta que ahora el dólar se queda bamboleando. A Estados Unidos no le conviene que esté barato el dólar, nos suben a nosotros el dólar para pagar más por él, y comenzamos a ver que se comienza a hundir Estados Unidos. Europa comienza a subir. Los árabes, ahora que se salgan los soldados de Irak y se regresan a Estados Unidos, van a controlar el Medio Oriente y van a obligar a Europa y a América para que el petróleo suba, el barril de petróleo, y comenzar a chantajear al mundo occidental para poner al mundo de rodillas, porque no se ha encontrado ningún otro sustituto para el petróleo. Están haciendo carros híbridos, están inventando otros combustibles. No existe nada que sustituya al petróleo, y si se inventa algo serían los próximos 30 años. Tal como los profetas de la Biblia lo escribieron hace 2500 años. Y aparte de esto, vemos ante nuestros ojos surgir a Irán, que amenaza a Israel y anuncia que debe ser borrado del mapa. Al mismo tiempo que Irán surge, Irán tiene casi el 35% de las reservas petroleras del mundo. Y casi el 70% del petróleo del mundo se encuentra debajo de Irán, de Saudi Arabia, de Kuwait y de Irak. Las 4 naciones que en los tiempos de los profetas hebreos trataron de gobernar también al mundo. Y precisamente en Irak es donde nació la civilización, de acuerdo a la Biblia. En Irak se encontraba el huerto del Edén, entre el río Tigris y el río Éufrates, de acuerdo a Génesis capítulo 2. En Irak se encontraba Satanás ya caído cuando atacó a la primer pareja humana. De Irak, Dios llamó a Abraham y le dijo: salte de ahí y vente para acá a la tierra prometida. En Irak se levantó Babilonia, la Torre de Babel, por primera vez una rebelión masiva contra Dios.
E Irak vuelve otra vez, desde el 90 la guerra del Golfo Pérsico hasta nuestros días, hace 15 años, a cobrar renombre y a ocupar los encabezados de los periódicos como otra nación donde está el mundo poniendo sus ojos. Antes de los 90 le preguntabas a un estudiante en Estados Unidos, ¿dónde queda Irak? Y te decían que junto a Chiconcuac. O que si era el nombre de alguna medicina. Pero desde la guerra del Golfo Pérsico, desde los 90 a nuestros días, Irak vuelve a resurgir porque la Biblia así lo dijo. De entre Irán, Saudi Arabia, Irak y Siria saldrá el anticristo. No va a salir de Italia, ni del Vaticano, ni de Londres, ni de México, ni de España. El anticristo va a surgir en la región que pertenece actualmente a Irak y a Siria. Sigamos leyendo. Y dice en el versículo 4, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y autoridad. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El anticristo solamente va a gobernar el Medio Oriente y Europa 3 años y medio. O 42 meses o 1260 días. Este es el término solo del anticristo, 3 años y medio. Gracias a Dios que no fue como Hitler, que gobernó casi 10 años o 12 años Hitler, desde el 34 hasta el 45 casi. Entonces 3 años y medio solamente el anticristo va a gobernar Europa y el Medio Oriente. Y dice en el versículo 7, que es el que nos interesa más que nada, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, o sea, va a matar a los judíos y a los cristianos de Europa y el Medio Oriente, y se le dio autoridad, y aquí es donde se encuentra la mala interpretación, por lo que muchos dicen que el anticristo gobernará el mundo entero, porque Apocalipsis 13:7 dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces aquí se interpreta que es el mundo entero. Veamos que esto es una falacia y no es bíblico. Leyéndolo superficialmente, insisto, parecería que el anticristo sería dictador mundial, asesinando en todo el mundo al que no tenga la marca del 666, su nombre o el número de su nombre. Pero la palabra todos, aquí en este pasaje y en casi toda la Biblia, es un lenguaje figurado, como decir, todos en Toluca son una bola de tontos. Bueno, no quiere decir literalmente, ¿verdad?, que toda la población del Estado de México sean tontos. O como decir, en todo México se supo del rumor de la cantante esta. Es una forma de hablar. No significa que los casi 105 millones de habitantes de la República Mexicana, todos nos enteramos de lo que le pasó a esa cantante. O, ¿verdad?, o todo mundo estuvo ahí anoche en la fiesta. ¿Cuál todo mundo, hombre? No fueron ni 50. Pero es la forma como nosotros expresamos. Por eso es tan importante estudiar las raíces etimológicas y la lingüística. Si en México se hiciera una ley, por ejemplo, que dijera, todos los hombres de todas las naciones, lenguas y tribus deben registrarse o morir, comprenderíamos de manera natural que esta ley se iba a aplicar a los hombres de todas las naciones, de todas las lenguas y de todas las tribus que se encuentren en México. Sería ilógico pensar que podríamos abarcar, ¿verdad?, la autoridad de Guatemala y de Estados Unidos. Pero cuando dice todos los italianos de México o todos los que estén sujetos a México bajo el gobierno mexicano tienen que estar bajo esta ley, entendemos que es bajo el control del gobierno mexicano. Veamos un ejemplo o varios ejemplos de esto en Romanos capítulo 1, versículo 8, para apoyarlo con la Biblia. Por ejemplo, Romanos 1:8. Romanos 1, versículo 8. Dice Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, vean con cuidado lo que dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, esto no es literal, porque la fe hace 2000 años de los cristianos de Roma se estaba divulgando en el mundo romano.
en las naciones en las que Roma conquistó, pero no estaba abarcando todo el globo terráqueo. Otro ejemplo, Romanos 10, versículo 18. Romanos 10, 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esto es un lenguaje figurado, porque no fue todo el globo terráqueo hasta hace un siglo, 2 siglos, que el Evangelio se conoce en todo el mundo. Entonces entendemos, ¿verdad?, que esto no es algo literal. Y otro ejemplo en Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses 1, 23. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es claro, ¿verdad?, que el Evangelio hace 2000 años no se estaba predicando en toda la creación, sino, ¿verdad?, en aquellos países donde el imperio en esos tiempos tenía su control. Otro ejemplo también lo tenemos en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, de estos términos que son usados de otros gobernantes y reinos que literalmente no gobernaron todo el mundo. Dice Daniel 2, versículo 38, hablando de Nabucodonosor. Daniel 2, 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, imagínense nada más, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todos. Tú eres aquella cabeza de oro. Esto nos damos cuenta, ¿verdad?, que no eran todo el mundo entero donde el imperio babilónico gobernó. El imperio babilónico gobernó parte del Medio Oriente y parte del norte de África y algunas partes del sur de Europa. Entonces aquí también se usa un lenguaje donde toda la creación que Dios puso está bajo tu control, de aquel gobierno que Él tenía bajo su control. En el versículo 39 de Daniel 2, dice de Grecia: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Es así que el imperio griego dominó toda la tierra? Absolutamente no. Alejandro el Magno conquistó el sur de Europa, todo el África, y no llegó ni siquiera a Irak. No llegó más allá de Irán. Alejandro el Magno murió en Babilonia, lo que es ahorita Irak. Vemos pues con esto, ¿verdad?, en Daniel capítulo 7, que el anticristo solamente va a gobernar 10 naciones entre Europa y el Medio Oriente. En Daniel 7 hay 4 animales que representan 4 imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y esto los comparamos con Daniel 2, que son la cabeza de la estatua, los brazos y los pechos de plata, el músculo de bronce y las 2 piernas de hierro. Yo les dije que se iban a empachar. Pero ya salgan de, yo nada más el Evangelio de Juan. Ya tenemos que comenzar a profundizar en las profecías. Amén. Y si no, el año que entra lo entiendes. Bueno, de acuerdo a esta profecía en Daniel capítulo 7, versículo 23 y 24, el Espíritu Santo le explica a Daniel que el cuarto reino, que fue Roma históricamente, que gobernó o trató de gobernar el mundo entero, es la cuarta bestia. Daniel 7, 23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino? Del Imperio Romano. Del Imperio Romano van a salir 10 reyes. Y tras ellos se va a levantar otro. Ese otro, enciérralo con un lápiz rojo en tu Biblia. Ese otro es el anticristo. Lo vamos a ver ahorita. Después de que se levanten 10 reinos del antiguo Imperio Romano, se va a levantar otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Vamos a ver, son 10 reinos
que antes de que venga Cristo se van a levantar de lo que formó el antiguo Imperio Romano. Se van a levantar 5 naciones de Europa, 5 naciones del Medio Oriente y se van a unir. El Medio Oriente, repito, de acuerdo a la Biblia, se va a unir con Europa, porque Europa tiene que garantizar el flujo del petróleo al occidente. Estados Unidos ya no puede ser mediador. Ya los árabes no creen ni en Obama, ni en Estados Unidos, ni en nadie. Además, económicamente ya está pelas Estados Unidos. Y militarmente también. Entonces, el Medio Oriente se une con Europa, de acuerdo a la Biblia, y de estas naciones va a surgir un cuerno u otra persona que va a derribar a 3. ¿Cuántas quedan? Si tú lees Apocalipsis 17, del 8 en adelante, se dice que el anticristo es el 8º. Uniendo Juan con Daniel, el mismo espíritu, donde la Biblia se complementa libro con libro. Por eso la Biblia no es de interpretación privada. Y dice el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo. Y se está refiriendo a ese cuerno que se levanta entre los 10, el anticristo. A los santos del Altísimo quebrantará, lo que dijo Juan en Apocalipsis 13, que ya lo leímos, que iba a vencer a los santos. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 se le llama al anticristo el inicuo. La palabra inicuo en griego es anomos. Sin nomos ley, sin ley. El anticristo será el rebelde más grande de la historia. ¿Por qué? Porque cualquiera que va contra las leyes, no de México ni de Estados Unidos, sino contra las leyes de Dios, que es la que debe regir mi familia, mi vida, mi matrimonio, mis hijos, nuestra iglesia, el Estado de México y el mundo entero. Los 10 mandamientos aquí están, y dice Dios, porque ustedes no son dioses. Yo soy el que digo, dice Dios, que es el bien y que es el mal. Y cualquiera que se rebele a mis leyes se autodestruye. Tan sencillo como eso. Porque no eres Dios. No eres nadie para tú decir esto es bueno y esto es malo para mí. No es para mí matrimonio gay es bueno de acuerdo a tu mente podrida que tienes. Pero de acuerdo a Dios es una abominación. Dios trajo a Adán y Eva, no le trajo a Adán y a Jorge y a Pedro. Entonces el ataque es contra las leyes de Dios, destruir la familia, que es la institución sobre la cual una nación está compuesta y se desarrolla. Una nación está compuesta por familias, y cuando la familia se desintegra, la nación se derrumba. ¿Y qué derribó a todos los imperios? La inmoralidad. A Roma no lo derribó la economía, ni que los bancos quebraron, ni la diplomacia, ni la falta de educación, ni el conocimiento. A Roma, el imperio más grande de la historia, fue derribado por la inmoralidad, la depravación y la degeneración a la que llegaron, con orgías, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y delante de la Biblia, que es el que establece las leyes morales de Dios, es pecado morirte homosexual. Y no entrarán al reino de Dios los homosexuales. Entonces el anticristo viene contra las leyes de Dios y va a atacar la familia como ya la está atacando ahorita. Va a cambiar los tiempos, va a cambiar los años, va a cambiar los domingos, va a cambiar los días de trabajo, va a tratar de cambiar el calendario, en otras palabras. Y dice el versículo 25: y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo en el hebreo es el tiempo en el griego, que es 3 años y medio. Exactamente como dice Apocalipsis capítulo 13. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Cuando Cristo venga, Él va a destruir personalmente, Jesucristo, al anticristo. Vimos en la clase anterior que el anticristo sube del abismo. El abismo es una prisión que está en el centro de la tierra. De ahí va a subir el abismo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Pero no es el anticristo el que sube, sino un principado satánico que se va a meter en un ser humano, que es el anticristo. El anticristo tampoco es el diablo encarnado. Va a ser un ser humano como tú y como yo. El anticristo van a ser de una mujer y de un hombre, de un esperma de hombre, de un óvulo femenino. Va a tener las 46 cromosomas de un cigote, etcétera, etcétera. Y cuando él tenga tal vez 30 años de edad, va a entrar la bestia del abismo que se va a meter a él. Y esta bestia ya estuvo en otro rey antes de Juan. Por eso dice Apocalipsis, la bestia que era y no es y será.
en tiempos de Juan, estaba prisionero en el abismo y después va a surgir para meterse al anticristo. Entonces el diablo aquí está como el dragón, entregándole al anticristo su poder. Entre el principado satánico, el anticristo, y el anticristo con poderes satánicos va a tener una inteligencia sobrenatural, una capacidad increíble de resolver enigmas y problemas que los seres humanos no han jamás resuelto. El mundo se va a maravillar, el mundo europeo y el mundo del Medio Oriente, y va a asombrar a todos, y se van a someter a su gobierno a través del poder militar del anticristo. En China se van a rebelar contra él. En el Medio Oriente, Jordania y algunas naciones se van a rebelar contra él. En América se van a rebelar contra él y se van a ir a luchar contra él a la batalla del Armagedón para poder conquistar el punto geográfico donde se encuentra el petróleo. El Medio Oriente se convertirá en la manzana de la discordia, en la batalla del Armagedón, para luchar por el petróleo y gobernar al mundo. Y antes de que sigamos destruyéndonos, Cristo viene con todos sus ángeles y con nosotros a establecer su reino milenial. Y dice el versículo 27, que es de los versículos que más me gustan de toda la Biblia: y cuando Cristo venga y destruya al anticristo, el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado ¿a quiénes? A los ángeles, eso dice, a los querubines, a los serafines. Será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Noten con lupa que aquí habla de un reino singular y que el reino se ha dado debajo de la majestad de los reinos plural. Vean esto, el reino singular es el reino de Dios. Y debajo de Dios, cuando Cristo venga, va a haber muchos reinos en el universo entero, en otras galaxias. Va a haber miles, tal vez millones de reinos. Y todos estos reinos debajo del cielo no son los ángeles los que van a gobernar la eternidad, sino nosotros. Nosotros, pobres criaturas frágiles de barro. Pero de tal manera nos amó Dios, de tal manera nos ha amado Dios, que nos dio a su Hijo unigénito. No se los dio a los ángeles, ni a los querubines, ni a los serafines, nos los dio a nosotros, pobres renacuajos de aguapuerca. Y ahorita lo único bueno que tenemos en nuestra vida es a Cristo entre nosotros. Fuera de Cristo entre nosotros, ¿verdad? Somos corruptos, pecadores. Que si Cristo no hubiera entrado a mi vida hace 33 años, yo no existiría, yo creo, todavía no estaría vivo. Ya me hubiera autodestruido con el alcohol o con las drogas, o estaría en la cárcel, no sé. Pero no creo que yo estuviera vivo. Y de la basura nos ha levantado Dios, y del lodo nos ha encontrado Dios, y ahora el pueblo de Dios somos puros ex. Aquí hay ex ladrones, ex homosexuales, ex lesbianas, ex borrachos, parranderos y jugadores, ex golpeadores, ex mentirosos, ex tranzas, pero ya hemos sido lavados y hemos sido santificados por la sangre de Cristo, y ahora somos el pueblo de Dios vencedor. Gloria a Dios. Miren ustedes en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, que el apóstol Pablo dice lo mismo que Daniel. Primera de Corintios, capítulo 6. Lo mismo que dice un profeta, lo dicen los demás. Esta unidad que existe en la Biblia nos da testimonio de que es un solo autor, el de los 66 libros que forman la maravillosa palabra de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2 y 3, ¿o qué no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
En Corinto era un relajo la iglesia, y les dice Pablo: si entre ustedes ahorita aquí abajo no saben arreglar el asunto con tu esposa, no sabes solucionar el problema de tu matrimonio, no sabes solucionar el problema con esta persona, si ustedes ahorita no tienen la capacidad de resolver sus problemas y sus tribulaciones, entonces ¿cómo esperan cuando se mueran poder sentarse como jueces y juzgar a personas que son mucho mayor que ustedes ahorita, que son los ángeles? Nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Vamos a ser el jurado en el día del juicio. ¿A qué ángeles? A los ángeles que se rebelaron contra Satanás. Vamos a ser el jurado de Dios. Miren ustedes ahora Apocalipsis 20. Qué maravillosa es la Biblia. Y no tu revista Duda. Dice en Apocalipsis 20, versículo 4, que el apóstol Juan vio en el cielo tronos. Tronos, ¿qué es un trono? Un trono representa autoridad y gobierno. Vi posiciones, en otras palabras, de autoridad y de gobierno, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Concluimos que no todos los que estamos en esta iglesia, y no todos los que estamos en el mundo entero que nos llamamos cristianos, no todos los cristianos que se mueran van a sentarse en lugares de autoridad, sino aquellos que mientras estaban vivos tomaron en serio la palabra de Dios, vivieron para Jesucristo, se santificaron, se sacrificaron y estuvieron dispuestos no solamente a creer, sino a dar sus vidas por causa de Jesús. Ellos son aquellos a los que en aquel día Dios les dirá: vengan benditos de mi Padre al reino preparado desde antes de la fundación del mundo. A estos cristianos son aquellos que en aquel día dirán: porque las aflicciones que pasamos en el mundo no son comparables con las glorias que nosotros se han de manifestar. Por eso dice la Biblia, hermanos, estar firmes y constantes, trabajando en el Señor, porque lo que hacemos no es en vano. No están trabajando para mí o no para el mundo, ni para mí como pastor, ni para nadie. Estamos trabajando para Jesucristo. Y una silla que levantes, una alfombra que limpies, lo que hagas, un vaso de agua que des, por la causa de Cristo, te será recompensado en el día del juicio. No es en vano lo que hacemos. El dinero que damos no es en vano. Es un dinero redituable aquí y en la otra vida. El tiempo que le damos a la palabra, el tiempo que le damos para memorizar, para visitar enfermos, para ir a las cárceles, para ir a los orfanatorios, para ir a los asilos, para ayudar a las mujeres, el tiempo que pasamos con la gente para ayudar a la gente, estamos ayudando a las almas por las cuales el Señor dio su vida en una cruz. Lo único que vale en esta vida es vivir para los demás. Todo lo demás que hagas es para ti, para tu negocio, para tu reino, para tus riquezas, para tu egoísmo. No hay cosa más maravillosa en la vida que dar su vida por los demás. Esto fue lo que Jesús nos enseñó para que sigamos sus pisadas. Y finalmente terminamos. Y dice la Biblia en final que después de que el anticristo gobierne estas 10 naciones únicamente, y que se declare que Él es el que está tratando de gobernar al mundo, dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 en adelante. Apocalipsis 16, del 12 en adelante. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Otra vez salta en las páginas de la Biblia la nación de Irak. El río Éufrates atraviesa la nación de Irak y termina en el Golfo Pérsico, donde desemboca en el océano. Y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino de ¿quiénes? Nos damos cuenta que los reyes del oriente es China, Japón, Hong Kong, Singapur, Tailandia. Todas estas naciones no van a estar bajo el reinado del anticristo. Y cuando oigan que el anticristo se quiere apoderar del petróleo del Medio Oriente, entonces dice la Biblia, versículo 13, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los
reyes de la tierra, ahora sí, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Observen algo: bastan 3 demonios. Bastan 3 demonios. ¿Somos cuántas naciones ahorita? Casi 200 naciones en el siglo XXI. Van a ser 3 demonios nada más, poderosísimos, como Legión, el que estaba en el Gadareno, que tenía 6,000 a su mando. Era un jefe, el que habló, dijo: me llamo Legión y tengo 6,000 detrás, por eso me llaman Legión. Que van a controlar a 200 gobernantes en el mundo, para reunirlos a todos y que se pongan de acuerdo todos. Pero ¿quién es el que los va a poner de acuerdo? Los demonios. La ambición del becerro de oro, la ambición del petróleo, la ambición que ha corrido desde que Caín mató a Abel, de gobernar a los demás, de oprimir a los demás, de dominar a los demás. Y Cristo nos dijo: entre ustedes no debe ser así, sino el que sea más grande entre ustedes sea el que sirve a los demás. Esa es la grandeza del Espíritu de acuerdo a Cristo. Entonces estos demonios van a ir a los reyes para llevarlos. Versículo 15: he aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que significa el monte de la matanza, que se encuentra ahí arriba del valle del Cedrón en Israel, en la tierra de Israel. Ahí culminará la historia humana. Comenzó en Irak. La historia humana ha sido un ciclo y regresaremos al mismo lugar geográfico donde estuvo el huerto del Edén. Ahí vendrá Cristo, y lo que el diablo permitió en el huerto del Edén, Cristo vendrá ahí mismo, en ese lugar geográfico, a establecer su reino milenial, donde nosotros gobernaremos juntamente con Él, no solamente el Estado de México, ni Jaltianguis, ni Chiconcuac, gobernaremos el mundo entero. Y Cristo dijo: el que venza se sentará conmigo y gobernará junto conmigo, y le daré autoridad sobre las naciones. Amados santos de Dios, tenemos la vida contada de aquí a los próximos meses y años. Se los digo con todo mi corazón. Las cosas en el mundo no van a mejorar, como dicen algunos predicadores, que el gran avivamiento. ¿En cuál avivamiento? En la revista Duda lo encontrás en la Biblia del Mormón. En la Biblia dice que antes de que crezca viene la apostasía. Los cristianos se van a enfriar por la maldad del mundo. Que el dinero, y que donde invierto, y en el colchón, cuando tú sabes que si inviertes en el reino de Dios, nunca jamás te dejará Dios ni te abandonará, porque es el único lugar donde tú puedes tener tus intereses garantizados. Ya no hay manera ahorita de, ni en euros, ni en libra esterlina, ni en yenes japoneses, en ninguna otra cosa, ya no hay nada seguro. Los bancos están plas cayendo uno tras otros, quebrando uno tras otros delante de nosotros, porque la única roca donde tu vida puede estar parada se llama Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por haber dado tu vida en una cruz en nuestro lugar. Gracias por habernos dejado la Biblia, para que podamos descubrir en ella los tesoros escondidos que la humanidad está buscando en la filosofía y en la ciencia, pero que a través del Espíritu nos han sido revelados a nosotros, para que tú nos motives y nos animes, Señor, a escudriñar las Escrituras. La única vida que tenemos, o los días o los meses o los años que nos quedan, nunca los vamos a recuperar. Vivamos pues para Dios. Determinemos en nuestro corazón hoy que escuchas su voz, no te endurezcas. Mañana tal vez sea otro día, pero el Espíritu ha preparado tu vida esta mañana para que tú le recibas en tu vida, y si ya le tienes, que te consagres más, que le dediques más al estudio de la Biblia, que vengas a los diplomados en teología, que por internet compres libros cristianos, que oigas cintas cristianas, que puedas llenar tu alma del conocimiento del Altísimo, que es el conocimiento que te dará sabiduría e inteligencia espiritual. Ustedes que por la televisión han dedicado su atención a esta conferencia, les invitamos, si no tienes a Cristo, que le recibas como tu Señor y como tu Salvador.
Y si alguien en esta mañana, en esta tarde, quiere invitar a Cristo por primera vez a su vida, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor, reconozco que tú eres Dios y que yo no soy Dios o diosa. Reconozco que he pecado en mi vida, pecado contra ti, y que no tengo el poder de cambiar. Pero creo que en una cruz tu santo Hijo Jesucristo dio su sangre para pagar por mis pecados, y que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Ahora te pido, Jesús, que entres a mi corazón en este instante. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Haríamos bien a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y es cuando más hoy, más que nunca, debemos tener nuestro corazón en la Biblia, porque es la única luz que puede guiar tu vida y mi vida a la vida eterna. Las personas que en esta tarde hayan hecho esta oración invitando a Cristo a sus vidas por primera vez, nos gustaría conocerlos y felicitarlos y desearles de veras una vida llena de paz y de prosperidad, que es lo que el Señor nos ha prometido. Si tú recibiste a Cristo en esta mañana y has hecho esta oración por primera vez, te pido que te pongas de pie. Párense los que invitaron a Cristo a través de esta oración que hice por primera vez en su vida. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Allá atrás, gracias a alguien más. Gracias a Dios. Dios la bendiga. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Alguien más. Dios te bendiga, señorita. Gracias por tu vida. Gracias, que Dios la bendiga. Gracias, joven. Que Dios te bendiga. Gracias por estas almas, Padre. Gracias, Señor. ¿Alguna otra persona que no quiera salir por esa puerta como entró en esta mañana, en esta tarde? Tú no sabes, nadie tiene la garantía de que hoy vamos a vivir. Nuestra vida depende de Dios. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. ¿Alguien más quisiera ponerse de pie y decidir de una vez para siempre: Señor, te entrego mi vida? Ya no quiero dudar, ya no quiero ir de un hombre a otro, de una mujer a otra, de una droga a la otra, de una botella a la otra, de un teatro al otro, buscando y siempre sin encontrar. Esta tarde has venido a encontrar la verdad en la persona de Jesucristo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona más? Nos ponemos de pie para la bendición pastoral. Que el Señor bendiga tu vida, tu casa, tu matrimonio y tus hijos, tu trabajo, tu entrada y tu salida, y ponga sobre ti paz. Bendecimos como pastores con la autoridad que Dios nos ha dado, tu familia, para que puedas crecer y dar fruto en toda buena obra, para que seas lleno del conocimiento de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que te conviertas en una antorcha que arda, que te consuma el fuego del Espíritu de Dios por hablar de Jesucristo y dar testimonio de su gracia y de su resurrección. Bendecimos tu entrada y tu salida y tu trabajo, y que Dios te prospere y te guarde. Y el día que tú pierdas tu trabajo, que recuerdes que tiene algo mejor Dios para tu vida, porque Él nunca te dejará ni te abandonará. Siempre estará contigo hasta el final del mundo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan mucha paz.